¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin salió la actualización de Truckers of Europa 3. Aquí vamos a echarle un ojito por encimita, señores, rapidito, a qué es lo que trajo esta nueva actualización que por fin liberaron la gente de Truckers of Europa 3. Lo primero que haré, bueno, será tomar un trabajo y como van a notar, lamentablemente tengo un bug en el juego que es relacionado con el sonido. El sonido del juego me va mortal. Esto es, cuando tomamos el trabajo, tenemos la opción aquí de ver una propaganda, un comercial, un ad, para que nos den un 20%, un 30% adicional del pago por el final cuando entregamos el trabajo. Y aquí, bueno, ya tomé el trabajo, voy a ir a buscarlo. De verdad que el juego tiene unas opciones bastante interesantes que nos agregaron los desarrolladores. Aquí ya mismo van a ver la primera. Son opciones que tenemos ahora. Aquí ven, este icono aquí nos pregunta si queremos enganchar de una vez el tráiler. Con esto no tendríamos que trasladarnos a conducir hasta donde está el remolque, sino que simplemente le damos allí, vemos un comercial, una propaganda, un ad y el remolque aparece enganchado. Y así como tenemos esa opción de enganchar el remolque, tenemos opciones, nos salen esos iconos para todo. Lo que pasa es que en este viaje no se los voy a poder mostrar porque hay otra opción. Cuando nos quedamos sin combustible, cuando nos estamos quedando sin combustible, nos sale ese mismo aviso para que veamos una propaganda y nos repostan de una vez, nos llenan el tanque de combustible después de terminar de ver la propaganda. También tenemos la opción que si nos estamos quedando durmiendo, cuando tenemos ya sueño, nos avisa, nos dice que el conductor se está quedando dormido y que si queremos saltarnos la dormida, vemos el comercial y dormimos. Y así como para eso, todas las cosas a las donde deberíamos dirigirnos, por supuesto, exceptuando hacer el viaje que acabamos de agarrar, no tenemos esa opción increíble. Me parece increíble, por lo menos para los que ya tenemos tiempo jugándolo. Aquí, como van a observar, voy a proceder a mostrarles cómo es el proceso para escuchar la música dentro del juego. Aquí lo primero es tocar aquí, donde dice media en el menú y nos aparecen estas opciones. Tenemos la opción, por supuesto, para pagarlo, la opción de radio, URL de radio y Music Library. Si tocamos Music Library, nos va a llevar a nuestro dispositivo, escogemos una carpeta. Dentro de esa carpeta tenemos que poner toda la música que queremos escuchar porque el juego la va a reproducir toda de una vez, o sea, una por una, por supuesto, pero con la opción aquí, como lo ven, cuando tocamos aquí, se activa la música y una vez que se activa esta música, tenemos la opción, por supuesto, de adelantar y de retroceder las pistas de audio y de la música que tenemos en nuestro dispositivo. Esas pistas de música, señores, tienen, a juro que ser MP3, solo acepta formato MP3. Aquí les voy a mostrar otra de las opciones que tenemos, que podemos saltarnos, es cuando nos perdemos. O sea, si nos desviamos del camino, nos salimos, nos aparece esta otra opción que nos pregunta que si estamos perdidos. Si le damos que sí, es prácticamente, yo considero que es el mismo efecto de cuando llamamos a la grúa, que nos pone en el camino donde deberíamos estar. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que esa opción no está trabajando bien porque aparece en cualquier momento, así vayamos correctamente por la vía donde debemos ir. Y por último, que nos agregaron también en esta actualización son estaciones de combustible nuevas. Como van a apreciar, esta es la nueva estación de combustible. Si les soy sincero, no sé si esta es la única que está en esta ruta o si hay otras en otras. Tengo que jugar, por supuesto, para irlas descubriendo, pero aquí la tenemos. Como ven, es una estación de servicio 100% funcional. Podemos recargar combustible como siempre, normalmente. Y más adelantico tenemos un espacio también para dormir. Y bueno, mis señoras y señores, como ven, bueno, lamentablemente, como les dije al inicio, tengo un grave problema con el audio del juego. Tengo, por supuesto, que reportarlo en el servidor y les agradecería en el alma de verdad que los que le consigan errores al juego, repórtenlos, señores, repórtenlos en el servidor. Yo particularmente podría llegar a atenderlos porque pertenezco al staff
de Wanda Software al grupo de soporte del juego. Así que si no les importa, por favor, les voy a dejar el link del servidor en la descripción para que se unan al servidor de Wanda Software y reporten los errores, que eso es lo más importante después de salir una actualización nueva, que los desarrolladores tengan acceso a los errores que tiene cada dispositivo, que pueden llegar a ser muy distintos unos de otros. Y bueno, mi gente bella, sin más nada que agregar, espero que sea del agrado de todos este video. No se olviden, por favor, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita, que me ayuda bastante. Compartan este video con sus amistades y, por supuesto, está de más decirlos que nos vemos en el próximo. Chao.